a todos, sobre todo por estar aquí a estas horas de la mañana, que siempre cuesta, sobre todo a los que han hecho el viaje desde Valencia, se lo agradecemos especialmente, porque la verdad es que sabemos el esfuerzo que es venir. Bueno, pues nada, esta es la verdad es una de las charlas que a mí personalmente más involucrado estoy, o por lo menos yo creo que dentro de lo que es la feria más se está innovando a día de hoy en las finanzas. Tenemos aquí gente que a día de hoy en Internet está defendiendo los derechos de los inversores, de los pequeños accionistas, que muchas veces nos encontramos con que están no demasiado bien defendidos. Y tenemos aquí a gente que realmente este tipo de movimientos, asociaciones o colaboraciones llevan ya bastante tiempo. Nacieron con asociaciones como Dinamia, como Natranem, Tafisa, y creo que esos pequeños pasos que han ido dando las primeras asociaciones, que a lo mejor ahora ya no están activas, son los que al final van construyendo un poco lo que es la cultura o lo que ha sido un poquito la experiencia que han cogido estas asociaciones. Y de hecho las últimas, las más activas realmente ahora y a día de hoy, pues ya llegan, creo que con el terreno un poquito más limpio. Y creo que en el día de hoy presentamos también una asociación que intenta otra vez, creo, dar un poco un salto todavía mayor a realmente que esto se institucionalice y realmente al final consigamos que haya una cierta protección al minoritario, que a día de hoy desgraciadamente pues estamos viendo que los casos donde hay problemas pues no existe, o por lo menos la gente no se ve realmente defendida. Entonces bueno, voy a presentar a la mesa Javier Corel. Bueno, pues yo creo que es el padre de lo que son las NEM. El nombre lo inventó él, no sé muy bien cómo, si no lo puedes explicar ahora. Y bueno, a raíz de ahí, de hecho, se creó un poquito la idea de que cada vez que hay una asociación se cree con estas siglas para que se identifique qué tipo de organización es. Que es básicamente, el NEM es un núcleo estable de accionistas minoritarios. Se habla muchas veces en bolsa de especular, pero realmente aquí estamos viendo que hay gente que confía en las empresas, que le gustaría que confíen o le gustaría que esa confianza que depositan al final en la gente que dirige las empresas se viera de vuelta, y son gente con una perspectiva de largo plazo de la empresa. Entonces, bueno, esos accionistas que realmente están implicados, pues es esa gente que yo creo que en una empresa es muy importante tener un núcleo de accionistas que sabe que va a estar durante tiempo y que va a estar invertido. Entonces, bueno, a día de hoy presentamos a ENEM, que es una asociación que intenta un poco aglutinar todo este tipo de movimientos que hasta ahora eran independientes, donde va a estar Salvador. Va a explicar un poquito lo que es esta asociación, para que de alguna manera cada asociación que se cree no esté sola y por lo menos esté apoyada por la experiencia de toda la gente que ha ido haciendo esa labor antes. Y bueno, aquí creo que las dos asociaciones que a día de hoy han llegado más lejos, pues tenemos el caso de la Seda, bueno, donde realmente gracias al grupo de minoritarios de la Seda se ha conseguido realmente poner en descubierto lo que han sido malas prácticas, prácticas dudosas, o bueno, no sé, creo que se podrían llamar ya, están algunas tipificadas en el Código Penal, y que han hecho que esas denuncias estén progresando a día de hoy, y realmente al final algo que nadie había detectado, pues esté a día de hoy visible. Y luego tenemos, bueno, Decentis, que es un caso especialmente creo que relevante, porque creo que al final una cosa que nos damos cuenta es que al final, para estar defendidos a veces en las asociaciones, es necesario a veces tener capacidad de estar donde se toman las decisiones. Y Decentis ha llegado a conseguir un 7,5, con Luis Miguel liderando esa organización, y ha conseguido poner un consejero. Yo creo que al final muchas empresas al final tienen una gran participación de minoristas, y yo creo que este es un caso. Entonces, bueno, vamos a dejar. Primero me gustaría que Javier, por lo menos, que es el espíritu un poquito de la NEM, nos dijera un poco cómo vive la NEM o cómo ha vivido la NEM, y luego pasamos un poquito a las que están a día de hoy. Bueno, lo único, en el histórico de la NEM, las NEM empezaron con Dinamia, en que se hizo el Club Amigos de Dinamia, que se llamó CAT 25, y nació por la infravaloración de Dinamia en bolsa, y llegamos a aglutinar el 7% y conseguimos un consejero. A todo esto, todas estas posiciones han surgido a través de Internet, ¿no? Que es donde os habéis puesto... Bueno, sí, como explicó en el fenómeno NEM, pues esto es asociaciones que empezaron a salir a través de
Internet, en caso concreto de Invertia, y ahora pues felicitamos a Bolsa.com por el trabajo que está haciendo por los minoritarios. Y ahí es donde nació, y como consecuencia de eso, primero nació, haciendo un histórico de NEMs, pues primero nació CAP25 Dinamia, que era una NEM, digamos, amiga del valor, y llegó a tener el 7% de capital y un consejero. Luego nació Natranem, que aquí ahí está el secretario de Natranem, que también nació bajo la misma filosofía de CAP25. Luego se hizo Besosnem y luego se hizo Tafinem. Y luego ya, ahora ya, pues pasamos el testigo tanto a Ecentis como a Unidos por la Sega, que son los que están evolucionando y perfeccionando este germen que nació con el Club Amigos de Dinamia. Sí. Bueno, quería decir que la gente de Biosearch no está aquí porque, bueno, me llamo ya Luz Roldán. Han intentado que la Junta hubiera una serie de puntos incluidos, se presentó a destiempo y están ahora mismo trabajando para que eso se corrija. Y como era algo que tenía que ser en un plazo muy corto, pues al final nos ha pedido disculpas por no estar, pero bueno, para que veáis hasta qué nivel de implicación está la gente y bueno, pues... Y ahora celebro la próxima constitución de AENEM, en la persona de la presidencia de Salvador, que será el segundo paso por la unión de las diferentes NEMs en una agrupación ya de tipo nacional. Sí. Paso entonces ahora, Salva. Bueno, una de las cosas interesantes de NEM es que está constituido por gente que ha estado ya en NEMs, o sea, no es gente externa ni nada, sino que es gente con experiencia ya en asociaciones, y yo creo que esa unión de experiencia, o sea, compartir experiencias, yo creo que es lo que va a aportar por lo menos a esta asociación ese tipo. Y Salvador, bueno, Salvador es una de las personas más importantes en la parte de la SEDA, él ha llevado un papel muy importante en todo lo que se ha estado haciendo, y bueno, creo que a nosotros por lo menos nos parecía que era la persona que podía representar perfectamente lo que era este movimiento y representarnos a todos. Buenos días a todos. Me llamo Salvador Nario. Hemos constituido recientemente una asociación cuyo nombre es Asociación Española de Núcleos Estables de Minoritarios, como ha quedado dicho. Y yo quisiera explicar un poco la razón por la que hemos formado esta asociación. Se da la circunstancia de que los accionistas minoritarios de las sociedades cotizadas en realidad son los mayoritarios. Se nos llama accionistas minoritarios, pero en realidad nuestros votos, todos juntos, con estos votos tendríamos la mayoría de las sociedades. Los intereses de las compañías cotizadas deberían ser, por tanto, coincidir con los nuestros, y las acciones de estas sociedades emanar de nuestra voluntad. Sin embargo, esto no ocurre. La realidad es que los minoritarios pues prácticamente no influimos en la gestión de las compañías. Ello es debido a una única y exclusiva razón, y es que el minoritario está desunido frente a la gran fuerza que forman los accionistas de referencia, que aunque no posean una cantidad importante de acciones, o sea, una cantidad de acciones superior a las nuestras, pero las pocas acciones que ellos tienen están unidas y les hace que ellos tengan una mayor fuerza en la junta de accionistas y en los consejos de administración. Por lo tanto, ellos son los que al final dirigen el destino de las sociedades. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que el accionista minoritario, frente a esa situación, se encuentra con determinados riesgos. No solo los riesgos del negocio de la compañía, que la compañía vaya bien o vaya mal en función de cómo vaya la situación económica, se encuentra adicionalmente con el riesgo de que los consejeros que dirigen y que gestionan las compañías sirvan los intereses de nuestros o no los sirvan. Es decir, que tenemos dos riesgos, no solo el riesgo de nuestra inversión, de la inversión en una sociedad que realiza una actividad económica y que puede estar sujeta a las fluctuaciones del mercado, de los productos que fabrica o de los servicios que presta. Tenemos además el riesgo de que los gestores de esas compañías sirvan nuestros intereses o no los sirvan, o vayan contra nuestros intereses. Porque es que esto que parece que no se piensa, o sea, normalmente todo el mundo tiene la idea preconcebida de que el gestor de una sociedad pues va a gestionar los intereses de la sociedad, y si yo soy accionista de esa sociedad pues gestionará mis intereses. Pero esto no ocurre. Esto en la práctica hemos visto que en muchos casos esto no es así. El gestor de la sociedad en realidad busca otros intereses distintos de los de la sociedad. Por ejemplo, esto que digo es una cosa que hemos visto a lo largo de la experiencia y se ha visto en muchas de las sociedades cotizadas.
Por ejemplo, pues se ha visto en el caso de la sede de Barcelona. Y es que ocurre lo siguiente, es que muchos de los consejeros que están en el Consejo de Administración, pues no poseen acciones de la sociedad. Entonces, los intereses de estos consejeros, ¿cuáles son? ¿Son los intereses de la sociedad? No, los intereses de un consejero que no tiene acciones de la sociedad es servir al que le ha puesto en ese puesto. El consejero que no tiene acciones de la sociedad, su interés es servir al que le ha colocado, a la persona que le ha colocado en ese puesto. Y si él no tiene acciones, no son sus acciones las que le ha colocado en ese puesto, sino que es alguna otra persona. Entonces, sus intereses no son servir a la sociedad, sino servir a esa persona que le ha colocado en el puesto. ¿Que coinciden los intereses de esa persona con los de la sociedad? Entonces sí, entonces servirá a los intereses de la sociedad, pero no siempre, no tienen por qué coincidir. Con lo cual, esos consejeros pues no sirven en general a los intereses de los accionistas minoritarios. Luego también se da la circunstancia de que los inversores que colocan, que tienen participación suficiente como para colocar en el Consejo de Administración a un representante, pues muchas veces obtienen su remuneración no a través de una revalorización en la cotización de la sociedad o no a través de los beneficios de la sociedad, sino de otros beneficios que se derivan hacia ellos, pues por ejemplo porque a través de sociedades interpuestas pues prestan servicios a la sociedad y por ahí ven recibida su remuneración, o también ven recibida su compensación por las altas remuneraciones que se ponen como miembros del Consejo de Administración, etcétera. Pero esas cosas, esas formas de ver remunerada su participación en el Consejo no son formas que vayan a favor del accionista minoritario. Esas formas de remuneración al accionista minoritario no le interesan. Lo que le interesa al accionista minoritario es que la compañía vaya bien y que la compañía produzca beneficios. Pero claro, todas esas formas de ver remunerada sus acciones pues no son formas que sean compatibles con los intereses de los accionistas minoritarios. Otras veces se da la circunstancia pues simplemente de que a través de operaciones anómalas pues los gestores de la compañía pues las descapitalizan y se llevan el dinero. Entonces un accionista que ha invertido pues a lo mejor pues, una cantidad importante en la sociedad, como no sé, estamos hablando por ejemplo de una cantidad de 20, 40 millones de euros, pues a lo mejor a través de estas operaciones ve restituida su participación y no necesita que la sociedad vaya bien. Con lo cual pues todas estas acciones van contra los accionistas minoritarios. Luego también se da la circunstancia de que, esto lo hemos visto en la práctica, de que hay accionistas de referencia que a lo que se dedican es a reducir el valor de cotización de la sociedad, presentando a los medios de comunicación malas noticias con respecto a la sociedad, que lo único que tienen como objetivo es poder adquirir más participaciones de la sociedad a menor precio. Incluso algunas veces se ha dado la circunstancia de que se ha hundido de forma artificial la cotización de la sociedad para diluir la participación de los accionistas minoritarios y poder lanzar luego una OPA de exclusión a un precio irrisorio. Entonces, todas estas operaciones son operaciones que van en perjuicio de los intereses de los accionistas minoritarios. Contra estas operaciones tenemos que protegernos. Entonces, la única forma de protegernos es, bueno, el accionista pensará que estas cosas pues no se pueden dar porque existe un organismo estatal encargado de supervisar las sociedades cotizadas, que es la CNMV. Sí, efectivamente, la CNMV es un organismo que tiene encargado por ley la supervisión de las entidades cotizadas y que tiene encargado por ley la protección del inversor. Por tanto, pues hay quien podemos pensar que la CNMV pues debería de proteger nuestros intereses y debería de proteger que estas cosas no ocurrieran, pero en la práctica pues la experiencia nos ha demostrado que esto no es así. La CNMV prácticamente no defiende el interés del accionista minoritario, y esto nos lo ha demostrado porque estas prácticas que acabo de decir las hemos visto y las hemos comprobado en algunas de las entidades cotizadas. Lo hemos puesto de manifiesto a la CNMV, hemos solicitado su protección y la CNMV no ha hecho absolutamente nada en favor de nuestros intereses, absolutamente nada. Lo único que hemos visto hacer en la CNMV ha sido, pues a lo mejor sancionar a la sociedad, que en el fondo somos nosotros, sancionar a la sociedad porque los consejeros a lo mejor han presentado las cuentas fuera de plazo.
Toda defensa de los intereses de los accionistas minoritarios es sancionar a nuestra propia sociedad porque los consejeros que no representan nuestros intereses hayan presentado las cuentas fuera de plazo. Eso es lo máximo que hemos visto hacer en la CNMV. Entonces, no estamos protegidos. Tenemos que protegernos. Y la única forma de hacerlo es unirnos. Nuestra fuerza nos la da nuestra unión. Si el accionista minoritario se encontrara unido, su fuerza en la gestión de la compañía sería tremenda, más grande que la de cualquier otro accionista de los que actualmente controlan las sociedades. Es por eso por lo que hemos creado esta asociación, intentando unir al accionista minoritario, aglutinarlo para generar una fuerza que nos ayude a participar en la gestión de las compañías y a dirigir el destino de las compañías, y que el destino de las compañías vaya en función de nuestros intereses, no en función de los intereses de los que ahora mismo las manejan y las controlan. Entonces, por esas razones por las que nos hemos constituido en la asociación. Aprovechamos la existencia de un precepto legal, bueno, dos preceptos legales que nos dan cobertura, que son el artículo 528.5 de la Ley de Sociedades de Capital, en el cual se crea un registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores para todas estas asociaciones, y nosotros pretendemos acogernos a este precepto para formar una asociación y solicitar de la CNMV que se incluya en ese registro oficial nuestra asociación, para darnos a conocer al mundo financiero, y que el mundo financiero, pues los accionistas minoritarios, pues nos conozcan y sepan que hay una forma muy sencilla de que sus intereses se vean representados en el Consejo. Es lo más fácil del mundo. Simplemente que el voto delegado, la tarjeta de asistencia junta que reciben los inversores cada vez que hay una junta de accionistas, en lugar de remitírsela al banco o a la entidad financiera donde tienen depositados los valores, la remitan a esta asociación. Con lo cual, esta asociación tendrá la fuerza suficiente como para en la Junta darse a conocer y expresar su voluntad, y que su voluntad, la voluntad nuestra, nuestros intereses sean reconocidos por el Consejo de Administración y en la Junta de Accionistas se vean reflejados. Entonces, esto es lo que pretendemos dar a conocer nuestra asociación y recabar en las juntas de accionistas. Nosotros vamos a dividirnos en asociaciones puntuales por cada una de las sociedades que cotizan y que puedan tener problemas de gestión. Entonces, para las sociedades que tienen problemas de gestión, pues lo que vamos a solicitar es que se nos delegue el voto a nosotros y no al Consejo de Administración, para que la voz de esos votos sea escuchada en la Junta de Accionistas y se nos tome en serio como una fuerza que está ahí y que es una fuerza que va a dirigir y a gestionar los destinos de la compañía en función de nuestros intereses, no de los intereses de los que actualmente la controlan. Y esto es lo que quería explicar. Muchas gracias, Salvador. Yo creo que la verdad es que es un objetivo que sí debería por una CNMV ayudarnos a conseguirlo, porque desde luego creo que además yo creo que también parte de la CNMV no tiene medios, aparte de lo que tenemos, ahí creo que tenemos una dificultad, y yo creo que todo esto tiene que ayudar a que las cosas vayan cada vez mejor, que es algo que nos hace falta, yo creo que ayuda bien en el país. Pues nada, ahora presentamos a Luis Miguel de las Heras, que es la persona que está liderando la organización de Ecentis, y bueno, que nos va a contar un poco la situación a día de hoy de toda esta iniciativa, que ha llegado, como sabemos, a aglutinar más de un 7,5% de la compañía y que ha puesto un consejero dentro de ella. Miguel. Buenos días a todos. Suscribo totalmente todo lo que ha dicho Salvador. También decir que tanto Jesús como Juan, presidente de la SEDA de Barcelona, como yo mismo, unidos por la SEDA, perdón, tanto como yo, también pertenecemos a la junta directiva de la nueva asociación que se ha creado, que es AENI. También quiero felicitarte por los recientes 13.000 usuarios que tenemos a .com. Muchas gracias. Darte también aquí las gracias a Bolsa.com y a Financial Red por toda la cobertura que nos están dando a los NEM. Bueno, yo creo que sinceramente sí, aquí hay un agradecimiento de toda la gente que son accionistas y que sabe que todo el tiempo que estáis empleando en defenderles
Yo creo que eso, no sé si, vamos, creo que todos los días os lo transmiten, pero bueno, creo que el mayor agradecimiento debería ser a vosotros que están haciendo una labor que además no está pagada, no está remunerada y que al final, bueno, yo creo que es algo que yo creo que es muy agradecido y se ve cada vez que hacemos alguna reunión o alguna cosa, o sea que... Pues sí, la verdad es que es totalmente altruista, no cobramos nada, no estamos financiados por nadie. También queremos, yo por lo menos quiero dejar bien claro que tanto en el NEM de Centis como AINEM no hay nadie detrás, ningún partido político. Yo creo que es importante decirlo para que vean que no tenemos color ni de izquierda, ni del centro, ni de derecha. Yo creo que eso es muy importante dejarlo reseñado para que vean que somos totalmente independientes. Si no fuera así, yo no estaría sentado aquí ahora mismo, ni al frente de Centis, ni perteneciendo a la Junta Directiva de AINEM. Me toca hablar del NEM de Centis como presidente y bueno, voy a contar brevemente nuestra cronología y nuestra historia. ¿Cuándo y por qué se constituye el NEM? ¿Y cuándo debería constituirse ese NEM? Son dos cosas totalmente diferentes. El NEM de Centis se constituye por la pérdida constante del valor de las acciones, por la mala gestión tanto del anterior presidente como de los anteriores y del Consejo de Administración, por la compra de una compañía que se llama Sedesa, ligada al sector de la construcción, con sede en Valencia, y con ramificaciones con el caso Gürtel. Es una compra que nosotros no entendimos nunca por parte del presidente del Consejo de Administración en el año 2010 con la crisis que había en España en el sector de la construcción. Y en septiembre en la Junta de Accionistas, yo conjunto con otras personas nos presentamos en la Junta de Accionistas para echar para atrás esa compra. Desgraciadamente no teníamos las acciones suficientes para denegar la compra de la compañía Sedesa. Se ejecutó la compra y luego posteriormente 7 meses el tiempo nos dio la razón por la cual no queríamos que se comprara, entrando esta empresa en concurso de acreedores, más concretamente en preconcurso, porque la ley te da 4 meses para negociar, para ver si la viabilidad de la compañía a la hora de negociar con los acreedores pues llega a buen término, cosa que aquí no ocurrió. Entre el espacio del preconcurso y el concurso de acreedores, nosotros constituimos el NEM de Centis con 300.000 acciones, junto con 2 amigos más. En poco periodo de un mes, a través de las redes sociales, conseguimos captar un 5% del capital de la compañía. Inmediatamente pedimos una reunión urgente con el presidente del Consejo de Administración para decirles que la decisión de la compra de Sedesa había sido una mala decisión. El presidente se reunió con nosotros, denegó la devolución, que era la sangría que nos estaba llevando a una situación más o menos al borde de la liquidación, vamos a ser sinceros, y el presidente echó balones fuera. Como he dicho anteriormente, se negó a la devolución de Sedesa y la situación ya llegó a una situación límite en la cual el presidente ya no, digámoslo así, no tenía salida o no la supo buscar y no le quedó más remedio que dimitir. Con la entrada del actual presidente, el señor Manuel García Durán, tuvimos una reunión, le dijimos perfectamente dónde estaban los cánceres. No solamente había uno, sino había varios, porque ya que Centis arrastraba 2 concursos de acreedores, uno en la matriz y otro en la filial de tecnología, conjunto con Sedesa, que era lo principal que había que hacer, era operar al enfermo a vida o muerte, y si no, pues la compañía iba prácticamente, como he dicho anteriormente, a la liquidación. El señor Manuel García Durán así lo entendió. En los siguientes meses procedió a la negociación de la devolución de Sedesa
ya la salida del concurso de acreedores. En este año se ha refinanciado gran parte de la deuda y en el primer trimestre ya estamos en EBITDA positivo con 1.100.000 euros en EBITDA positivo. Reduciendo las pérdidas un 84%, con lo cual en la situación que se encuentra España creemos que vamos en la buena dirección. Esperamos que en este mismo año la empresa gane beneficios. El señor Manuel García Durán desde el primer momento tuvo una buena predisposición hacia el núcleo estable de minoritarios. Nosotros en la reunión que tuvimos al principio de su entrada le dijimos que queríamos participar en la gestión, como bien ha dicho Jesús y Salvador. Los minoritarios ya no nos conformamos con ver el partido desde la grada, queremos bajar abajo y jugar el partido, queremos ser partícipes de la gestión, ya que somos propietarios y como bien ha dicho Salvador, en el caso de Encentis el 60% del capital está en manos de accionistas minoritarios, con lo cual solamente las acciones y los minoritarios están ahí, solamente hay que agruparlos como creemos que hay que agruparlos en este sentido a través de los NEM y podemos ser no solamente en Encentis, sino yo creo que no en el 100% de todas las empresas cotizadas, pero en un gran número seguramente somos el mayor accionista en cada compañía. Entonces, una vez que se agrupan estas personas a través del NEM, desgraciadamente es así, tanto tienes, tanto vales. Aquí se rige por el tanto por ciento, nosotros hemos conseguido agrupar un 7,5% de la compañía. Tenemos la fuerza moral de pedir un puesto en el Consejo de Administración, en el cual el actual, la Junta Directiva de Encentis le ha quitado la representación por falta de comunicación, solicitando en este caso al presidente de Encentis un nuevo puesto en el Consejo y así también se lo hemos comunicado a la Comisión Nacional de Valores. Y como he dicho anteriormente y ha dicho Salvador, los accionistas minoritarios ya estamos cansados que presidentes o consejeros que no tienen ningún tipo de participación en la compañía estén dirigiendo la dirección o la gestión de la compañía sin ninguna acción, que el único beneficio que tienen en ese sentido es cobrar mes a mes un sueldo. Pues nada más, deciros que yo creo firmemente en las asociaciones, creemos que es el camino a seguir. También deciros, yo creo que lo podemos comunicar ya, la nueva creación de una nueva asociación, que es Asociación Núcleo Estable de Minoritarios del Banco Santander. Esperemos que el señor Botín nos acepte, no se pongan a la defensiva y unamos los lazos necesarios para que los accionistas minoritarios del Banco Santander y la compañía pues lleguen a buen término con la nueva gestión y la transparencia de la compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Y nada, ahora vamos a pasar con Juan de Frutos, que es la persona que lidera la Asociación de la Seda, que bueno, se encuentra en una situación a día de hoy pues bastante compleja desde el punto de vista legal y que nos va a explicar en qué punto está y bueno, y qué cosas han conseguido, que yo creo que han sido bastantes. Y bueno, yo creo que en este punto en el que estamos, yo creo que la justicia pues cada poquito a poquito le está dando la razón y bueno, pues yo creo que eso también es un triunfo que desde luego hay que agradecerles a ellos y que desde luego al final los accionistas verán recompensados. Buenos días. En primer lugar, compartir todo lo dicho anteriormente para no ser reiterativo. Voy a decir un poquito cómo nacimos y quiénes somos. Nosotros no tenemos la suerte que tiene Luis Miguel con Encentis. Nosotros somos muchísimos pequeños accionistas, somos más de 500 en la asociación, pero llegamos a obtener una participación accionarial porcentual bastante menor, estamos sobre el 1,5. También es cierto que hemos sufrido algunas ampliaciones de capital que lo que han conseguido sus gestores con ello es la dilución precisamente de nuestra participación.
Nosotros a principios de 2009, por ahí, pues estábamos ya un poquito preocupados porque veíamos cómo la acción de repente se había caído de 2,5 € a 30 y pico céntimos. Tampoco había noticias aparentes que justificaran esa caída, al contrario, se estaba hablando de fusiones con Indorama, que es la primera empresa del mundo del sector, donde se hablaba de valoración de la acción de la seda de 2 €, pero no entendíamos nada. A primeros de 2009 hubo un consejero de la seda, el señor Soler, que solicitó a la CNMV que los accionistas mayoritarios, que son 2 grupos portugueses, lanzaran una OPA porque eran los que estaban controlando realmente la compañía, aunque no superaran más del 30% obligatorio de las acciones para lanzar dicha OPA. Entonces ahí ya empezamos a movernos un poquito más. A raíz de aquello empezaron a salir noticias ya en la prensa de presuntas operaciones irregulares. Allá para junio de 2009 la propia CNV suspende la cotización de la seda, y entonces ya es cuando un grupo de accionistas, por medio de internet, pues empezamos todo este lío. Ya nos presentamos como asociación sin legalizar, porque todavía no habíamos no nos habíamos inscrito en el registro del Ministerio de Interior, pero ya fuimos a la Junta de 2009, allí en Barcelona. Empezamos a poner denuncias a título individual, porque ya no estábamos considerados como asociación, y finalmente en noviembre más o menos de 2009 ya nos constituimos en asociación. Entonces lo primero que hicimos fue adherirnos a todas las denuncias que habíamos hecho a título particular anteriormente, y ya a partir de entonces pues todas las denuncias las hicimos como asociación. Es muy importante lo que han dicho anteriormente, de que es necesario unirse. Nosotros hemos tenido muchísimos problemas para unirnos. Primero, falta de medios, la diversidad de los lugares accionistas que están repartidos por toda España. Entonces hemos utilizado Internet, pero Internet también tiene las cositas de que te tienes que ver expuesto a otra gente que no está de acuerdo en que las asociaciones tiremos para adelante, y entonces pues te difaman, en fin, hay que estar expuesto a muchos problemas. Afortunadamente hemos contado con ayudas también. Nosotros nunca dejaremos de agradecer al amigo Javier, al Tesudo, la gran ayuda que nos han dado, porque en los momentos que tú empiezas una aventura como esta te encuentras muy solo. Entonces ellos, que ya habían iniciado este proceso, pues nos han ayudado, vamos, de una forma total, y claro, a nosotros eso nos ha servido para ir, bueno, pues un poquito más. De hecho, yo estoy muy contento que la nueva asociación lleve el nombre de AENE, en honor al amigo Javier y compañía. Y bueno, tenemos también que agradecer, aunque sea reiterativo, vamos a aparecer un poquito pelotas, aquí al amigo Jesús, a Rosacón y especulación.org, porque para nosotros ha sido muy importante contar con su apoyo para podernos difundir por medio de internet. Nos han hecho su web, nos han facilitado locales para reunirnos, las reuniones nos las han transmitido por internet, entonces nuestro agradecimiento a ellos es total. Por nuestra experiencia, queríamos decir que es muy duro que cuando tú te sientes en una situación donde tú crees que te han robado, te han estafado, por lo menos lo que sí es claro que te han hecho perder toda tu inversión, tú te diriges a los organismos oficiales que hay, que teóricamente te tienen que defender, como es el caso de la CNMV. Entonces nosotros nos dirigimos a la CNMV pensando que iba a ser nuestra salvación. Nos hemos encontrado con todo lo contrario, hasta el punto de que no solo no nos han ayudado, sino que les hemos tenido que denunciar a ellos por presunta prevaricación, tanto al presidente de la CNMV como al presidente del ICAT, y por primera vez en la historia ha habido un juez que les citó a declarar como imputados, aunque luego no llegó la cosa a efecto porque apareció la abogacía del Estado, en fin, empezó la maquinaria del poder a funcionar y como siempre pues se quedó aquello parado. El proceso sigue, nosotros hemos recurrido y bueno, ahí estamos. Quiero decir con esto que nosotros entendemos, la CNMV nos dice que tiene pocos medios, que no puede auditar a todas las empresas, lo entendemos,
pero lo que no podemos entender es que una vez que nosotros les hemos puesto las denuncias encima de la mesa, no hagan nada. O sea, nosotros pensamos que una vez que nosotros les hemos puesto las denuncias, ellos tienen que dedicarse plenamente ya a estudiar el caso, porque estamos hablando de magnitudes del orden de 1.000 millones de euros. O sea, la seda de Barcelona entre los años 2005, 2006 y 2007 realizó ampliaciones de capital que supusieron el orden de los 1.000 millones de euros. En 2008, entre 2008 y 2010, esos 1.000 millones de euros prácticamente completos se han deteriorado de las cuentas. Entonces, estamos hablando de magnitudes muy grandes. Hemos visto, y así lo hemos denunciado, que la seda ha tenido una estrategia, creemos que bastante clara. En los años 2006 y 2007, que como he dicho antes era el momento de gran expansión, a ellos les interesaba que los inversores viéramos que sus cuentas funcionaban, que era una empresa que iba bien, y entonces en 2006 se inventan unas operaciones ficticias. Luego voy a contar un ejemplo, simplemente uno, porque si no sería muy tedioso esto, y engañan en las cuentas en 65 millones de euros. Entonces, ese año, tú como inversor miras en la CNMV, la cuenta de la CNMV, y ves que la empresa, bueno, va bien, ha ganado 5 millones de euros, su deuda la tiene más o menos a largo plazo, es asequible el pago, y tú te fías de la empresa. En 2007 hacen exactamente lo mismo y ya se inventan otra operación por la que ficticiamente ingresan 100 millones más de euros en la compañía, y ese mismo año la compañía vuelve a tener otra vez beneficios. A partir de las cuentas de 2008 ocurre lo contrario. Ellos ya han cogido dinero de las ampliaciones, se han convertido en la primera empresa europea del sector y en la tercera del mundo, y planifican quedarse con la compañía. ¿Cómo se pueden quedar con la compañía? Pues estas operaciones que anteriormente habían sido irregulares, como hablo del año 2006 y 2007, más otras más que luego van saliendo, las deterioran los activos, plantas que habían comprado que habían sido carísimas, ahora dice que no valen nada, hay préstamos a dirigentes, a amigos, a accionistas, en fin, hacen una serie de deterioros exagerados, dándonos la impresión en las cuentas de 2008 como que la empresa está al borde del concurso de acreedores. Entonces, como está al borde del concurso de acreedores, nuevamente es necesario que se haga otra ampliación de capital. Eso sí, nos bajan en esa ampliación de capital el nominal, que estaba en 1 euro, lo bajan a 10 céntimos. Entonces, los nuevos inversores que entran pues necesitan muy poco dinero para comprar acciones en detrimento de los accionistas antiguos. Sigue la evolución y nosotros hacemos denuncias y denunciamos ante la Fiscalía, ante la Audiencia Nacional, ante los decanatos, un montón de denuncias. Todo esto va lento, la CNMV sigue parada, las pocas cosas que hace no nos las informa a los accionistas, porque la CNMV dice que los accionistas que denunciemos cualquier irregularidad no tenemos derecho a estar personados en la causa. O sea, nosotros denunciamos, en el mejor de los casos la CNMV nos dice que lo denunciado sí que es motivo para iniciar una denuncia, pero ya no nos informa nunca nada más. Y entonces, claro, nosotros estamos en un caso claramente de indefensión, porque nosotros queremos saber qué es lo que hace, porque la CNMV, ante nuestra denuncia, en el caso concreto nuestro de la seda, ha hecho muchos requerimientos a la propia seda para que explique algunas de las denuncias que nosotros les hemos dado. Pero las denuncias que da la seda son justificaciones o una forma de vestir bien operaciones que son irregulares. Si a nosotros la CNMV no nos dice lo que la seda le ha comunicado, no podemos alegar, decirle, no, mire, esto que dicen ellos es mentira, que lo justifiquen. En fin, estamos totalmente sin ningún tipo de defensa del organismo al que pagamos todos para que nos defienda. Entonces, si resulta que la CNMV no nos defiende, si resulta que no nos podemos fiar de las cuentas que las empresas presentan en la CNMV, porque no es garantía de que sean unas cuentas que reflejen la situación real de la compañía, entendemos que casi sería mejor que la CNMV no existiera. Bueno, nosotros creemos que sí tiene que haber algún organismo que exista. Entonces, precisamente lo que queremos hacer uniéndonos es
forzar un poco la máquina, aglutinarnos, ser más fuertes para poder exigir a la CNMV y al propio Estado que dote de más medios a la CNMV, que las leyes que alguna vez por ahí de vez en cuando aprueban, como está la del registro de sociedades, que queda muy bonito, parece que van a hacer algo a favor de los accionistas, la rellenen, porque está todavía vacía, o sea, está hecha pero no está desarrollada. En definitiva, lo que queremos es que la CNMV realmente funcione, pero no solo por nosotros. Yo creo que este es un tema sumamente importante, porque los accionistas minoritarios no somos especuladores, somos personas que estamos colaborando, no de forma altruista, no somos una ONG, para el funcionamiento de la economía del mercado del país. Nosotros con nuestros pequeños ahorros se los ponemos a disposición de las empresas para que ellos de una forma más barata tengan financiación, y ellos que tienen ideas y tienen proyectos los desarrollen y funcionen. Esto ha sido así toda la vida hasta que ha entrado esta, no sé cómo llamarlo, la burbuja que nos hemos metido de especulación y de ganar dinero fácil sin que haya realmente nada detrás de las empresas, que nada más les interese a sus gestores hacerse ricos, aunque a los minoritarios nos arruinen y la empresa quiebre y los empleados tengan que ir a la calle. Digamos, la realidad del inversor minoritario es, él no tiene capacidad para crear una empresa, posiblemente ni medios, entonces bueno, pues él su cuota, claro, y vuelvo a decir, no lo hacemos de forma altruista, no digo, no, yo pongo mis ingresos aquí esperando que este señor gestione bien y me devuelva un poquito más de lo que yo pongo. Y estamos expuestos y asumimos que puede haber empresas en las que invertimos que nuestra inversión vaya mal, porque se equivoque el gestor, porque la empresa tenga alguna operación fallida, porque haya una crisis, pero lo que no podemos asumir es que la empresa vaya mal porque haya una mala gestión y sus gestores, como ha dicho antes Don Salvador, se dediquen a cuidar sus intereses y no los intereses de la empresa. Les importa un carajo si la empresa va bien o va mal. Lo único que les interesa es que a ellos le vaya bien. Entonces esto es un poco nuestra denuncia. No nos queda más remedio de decir que la CNMV para nosotros ha actuado de una forma negligente y con muchísima pasividad. Entonces, vamos a ver si puede ser que esto vaya un poquito para adelante. Voy a contar un poquito, muy resumido, el tema de la seda. La seda, como he dicho antes, en los años 2005, 2007, 2008, realiza una gran expansión y pasa a ser una empresa pequeña, casi de ámbito nada más catalán, del poliéster, a convertirse en la primera empresa europea del negocio del PET, cubriendo todo el ramo, desde la fabricación del producto hasta la botella de plástico de PET que todos vemos en los supermercados. Y se hace la primera empresa europea, como he dicho, y la tercera del mundo. Entonces, en este tiempo tiene una necesidad de inversión que nosotros entendemos que es normal porque se está expandiendo. Nosotros creemos en la empresa, seguimos creyendo en la empresa y creemos que está en un buen sector, precisamente no de los más afectados por la crisis, y por eso invertimos, pero nos encontramos con unos dirigentes que han demostrado cualquier cosa menos que hayan trabajado por defender nuestros intereses. Entonces, en estos momentos tenemos que la CNMV, a pesar de su lentitud, les ha incoado ya varios expedientes sancionadores muy graves, entre ellos a todos los miembros del Consejo de Administración que firmaron las cuentas de 2006 y 2007 por entender la CNMV, a raíz de nuestras denuncias, hasta entonces no se había dado cuenta que las cuentas son falsas o no veraces. Estos expedientes, curiosamente, están paralizados porque hemos tenido la suerte de que estas mismas denuncias, como entendemos que tienen o pueden tener delitos de responsabilidad penal de algunos de los que han participado en ellas, pues lo hemos denunciado, como he dicho antes, a la Fiscalía. La Fiscalía, como digo, hemos tenido la suerte de que nos ha admitido estas denuncias. Entonces, al admitirnos las denuncias, lo penal paraliza lo civil. Entonces, hemos tenido suerte y los dirigentes de la SEDA también. Así, esos expedientes sancionadores de la CNMV pues, los tienen paralizados. A raíz de estas denuncias, ya hay 4 operaciones que la Fiscalía de Barcelona ha iniciado como querellas. Quedan otro número importante de operaciones
que al ser muy complejas y de una cuantía económica muy, muy importante, sigue estudiando la Fiscalía de Barcelona y la Policía Judicial. Entonces, en estos momentos hay una operación de Rusia y Túnez, de una venta de mercancía, que es la que está más iniciada, la fase de investigación, y voy a resumirla un poquito para que os hagáis idea de las operaciones que ha habido aquí en la seda. Esta operación se trata, según la seda, en 2006 venden una cantidad muy importante de mercancía, la mitad de la producción aproximadamente de la planta del Prat de Llobregat, que es una planta muy importante, venden 60 y pico mil toneladas de producto a dos empresas que curiosamente son de un ex trabajador de la seda. Que la venden curiosamente el 30 de noviembre y el 31 de diciembre. Esto es lo que he dicho antes, que supuso un ingreso de 65 millones en la cuenta de ese año. En enero y febrero de 2007, la seda recompra esta mercancía a esas dos empresas, pero la recompra a un precio más caro. Y además hace un contrato con ellos para que se la tengan en sus almacenes. Y por ello, entre la recompra, almacenaje y por ahí, la seda paga a estas dos empresas sobre 5 millones de euros. En 2008, el auditor, muy cuidadoso él, dice: hombre, ¿qué pasa con esta mercancía que tenemos ahí almacenada durante 2 años? Hay que venderla. Entonces, ellos hacen dos operaciones y venden la mitad aproximadamente a una empresa de Rusia y la otra mitad a una empresa de Túnez. Según ellos, todo esto es la versión oficial de cómo parece que han sido los hechos. Estas empresas reciben la mercancía, pero estas empresas no pagan a la seda. Entonces, como no pagan a la seda, el auditor les pide a los consejeros que en las cuentas de 2008 estos 60 y pico millones de euros los deterioren, y los consejeros así lo hacen. Y en un acto, como nosotros salimos, para todo esto aparecemos nosotros con nuestra denuncia y tal, pues para que nosotros veamos que hacen algo, los consejeros de la seda en la Junta de agosto de 2009 inician unas acciones de responsabilidad, sociales de responsabilidad contra el señor Rafael Español, que era el antiguo presidente de la seda en aquel momento, y contra otro de los altos dirigentes de la misma, porque entienden que no han actuado con responsabilidad al no exigir a estas dos empresas, a la rusa y a la tunecina, una garantía de cobro. Y visten así la operación, y bueno, parece que esto ha sido así. Nosotros investigamos un poquito y leemos unos informes que hace KPMG, o sea, nosotros toda nuestra investigación es con datos que hemos podido conseguir de los que ha publicado la propia seda en la CNMV, un informe del auditor KPMG, o sea, no tenemos datos como les tiene la empresa. Y llegamos a la conclusión de que la operación nunca existió, las toneladas nunca se fabricaron, que fue una operación ficticia para aumentar las cuentas de 2006, y que luego, como las tiene en 2008, que tienen que deteriorar, pues no van a decir: mire, deterioramos estos 65 millones de euros porque en 2006 les metimos reclamo. Entonces inventan que van a vender a dos señores, uno de Rusia y otro de Túnez, porque son dos zonas geográficas donde es interesante abrir mercado. Entonces ellos saben que estas dos empresas no les van a pagar porque no van a recibir nada. Van a recibir nada, pues lo deterioramos y aquí paz y después gloria. Esta no es nuestra versión, ¿no? Esta es la versión que está defendiendo el fiscal que lleva el caso, y esta es la versión que defendía KPMG en un informe encargado por la propia seda. Y entonces, bueno, pues en esta situación estamos. Además, entiendo que el informe decía que no había camiones o que no había... Sí. Es que estamos hablando del orden de 65.000 toneladas de producto, si tenemos en cuenta que se ha transportado en camiones y cada camión tiene una media de toneladas, estamos hablando del orden de 3.000 camiones que todavía deben de estar circulando por ahí, porque la mercancía sale desde el Prat de Llobregat, una parte a Zaragoza, otra parte a Suiza, en la primera venta, en la venta de 2006. En las ventas de 2008, la mercancía de Suiza teóricamente va a Túnez y la mercancía de Zaragoza va a Rusia. O sea que, por eso digo que todavía tiene que haber algún camión por ahí dando vueltas. Pero lo más curioso de todo esto es
en las investigaciones que han hecho y en los interrogatorios que ha hecho la Policía Judicial, nadie de la seda, ningún dirigente de la seda afirma haber visto esa mercancía. Lo que más se atreven a decir algunos de ellos es: oye, yo creo que la mercancía existía porque yo he visto que estaba registrada en los libros, pero ha habido otros, como puede ser el director de la división de pedo, o sea, el que tiene que saber lo que se ha fabricado en esa planta, que dice que no se ha fabricado. Tenemos al comprador de las dos primeras empresas que dice que a él no le ha llegado la mercancía. Pues, lo que hay son signos evidentes de que la mercancía no ha existido. Pues curiosamente nos encontramos en la declaración del auditor externo, de Howard Auditores, que certifica documentalmente, con papelitos, no sabemos cómo se habrá hecho, que la mercancía existe, que él la ha ido a ver personalmente a los almacenes de Zaragoza y a los almacenes de Suiza, dando una serie de detalles impresionantes, como que en los almacenes de Suiza está en unos big bags de 1,2 toneladas cada uno, pero también en silos. Entonces, que como los silos no saben si pueden estar llenos o vacíos, como son unos auditores muy exigentes, le dicen al responsable que cómo pueden ellos verificar eso. Y dicen: cogemos un palo y vamos dando, y si suena de una manera que hay mercancía y si suena otra es que está vacío. Quiero decir, es todo casi de película, es algo que si no lo ves no lo crees. Y entonces, bueno, pues estamos ahí, vamos a ver si puede ser que la justicia vaya un poquito adelantando y empecemos a tener resultados positivos, porque creo que ya nos lo merecemos. Lo último de todo, y ya termino, ahora el día 3 hemos tenido una junta de accionistas. No sé si he dicho antes que en 2010, en la última ampliación de capital que hubo, bajaron el valor del nominal de 1 euro a 10 céntimos. Ahora nos lo han bajado de 10 céntimos a 1 céntimo. ¿Por qué dice que lo bajan a 1 céntimo? Porque, hombre, como van a hacer una ampliación nueva de capital, tienen que poner un precio interesante para que entre alguien, claro, que a costa nuestra. ¿Cómo llegan al céntimo? Bueno, pues el capital social de la compañía son 300 y pico millones de euros, hemos tenido unas pérdidas en el año 2010 y 2011, las compensamos, las compensas una parte con el dinero que teníamos en reservas de la ampliación anterior del 2010 y otra parte con el propio capital de la compañía. Y entonces, después de hacer esto, sale un precio de valoración de la acción más o menos de 7 céntimos. ¿Cómo llegamos al 1 céntimo? Bueno, pues desde los 7 céntimos al 1 céntimo dejamos todo ese dinero, que son 230 y pico millones de euros, en reservas legales. Y dejamos la capitalización de la seda en 36 millones y medio. Hacemos una ampliación de capital de 40 millones de euros. Quiere decir que un señor que entre ahora, con 4 perrillas, unos centimillos de los que nos tomamos un cafetito, va a tener un montón de acciones superior al que, por ejemplo, nosotros compramos pues cuando en la ampliación de 2007, que estaba superior a 2 euros. Esto parece que es legal, el Consejo de Administración puede tomar estas decisiones, la Junta General la ha aprobado porque ellos controlan la mayoría de esa Junta, y nosotros, pues nada más nos queda hacer denuncias a la CNMV, que vea que esto es un atropello, que es un abuso clarísimo de los accionistas que están ahora dirigiendo la seda, y estamos ahí y a ver si hay un poquito de suerte. Muy bien. ¿Quieres hablar, Gonzalo? Sí, por supuesto. Vamos a ver, yo quisiera añadir algo con relación a lo que ha explicado Juan de Frucos en relación con la sede de Barcelona. La sede de Barcelona es un caso típico de desunión del accionista minoritario y la razón por la cual estamos aquí. Nosotros estamos aquí porque lo que pretendemos es unir al accionista minoritario, unirlo para defender sus intereses. Y en la sede de Barcelona lo que ha ocurrido es un caso típico de perjuicio de los intereses de los accionistas minoritarios por causa de la desunión. La desunión no produce la fuerza suficiente como para influir en la compañía y que la compañía realice su actividad en función de nuestros intereses. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el caso de la sede? Pues, la sede de Barcelona es una sociedad que tiene un negocio inmejorable. El negocio de la sede de Barcelona es fabuloso. Cada vez que bebemos una botella de agua, una botella de Coca-Cola, o consumimos un yogur,
estamos consumiendo un producto de la Seda de Barcelona, que es su envase. Ya vieron ustedes en qué ha afectado esta gran crisis económica que estamos viviendo al consumo de yogures, al consumo de Coca-Cola, al consumo de agua mineral. Todos estos consumos no han estado afectados, no están afectados por la crisis que estamos viviendo en una forma pues importante. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que la evolución de la compañía y del negocio de la compañía no se ve reflejada en la cotización, que es lo que interesa al accionista minoritario, que el negocio de la compañía pues vaya bien y que la cotización refleje ese negocio. Bueno, pues en el caso de la Sega, un negocio que va bien y que es inmejorable y que no puede ir mal porque la situación económica, la crisis no le ha afectado, pues eso no se ve reflejado en la cotización. Al revés, lo que se ve reflejado en la cotización es una situación apocalíptica, como si la sociedad pues estuviera al borde de la suspensión de pagos, al borde de la quiebra, como si su negocio fuera malísimo. Y eso no es la realidad. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Pues está ocurriendo por la desunión nuestra y la unión del núcleo que controla la Seda de Barcelona, porque los intereses de ese núcleo que controla la Seda de Barcelona no son los mismos que los nuestros. Los intereses son coger más participación en ese negocio. Los intereses son, incluso a lo mejor, probablemente quedarse con toda la sociedad, porque el negocio es bueno y como es bueno lo quieren. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen? ¿Cómo consiguen el malabarismo de comprar un negocio bueno de una forma prácticamente gratuita, perjudicando a los que están ahora mismo involucrados en ese negocio, que somos nosotros, los accionistas? ¿Cómo lo consiguen? Pues muy sencillo, manipulando la cotización hasta llevarla a límites ínfimos, manipulando la cotización hasta llevarla a niveles ínfimos. ¿Y cómo consiguen esto? Pues de una forma muy sencilla, publicando malas noticias, publicando unas cuentas en las que dotan reflejan unas pérdidas tremendas. Y claro, cuando uno se pregunta, ¿pero cómo pueden ocurrir estas pérdidas? Resulta que no son pérdidas reales, son pérdidas contables, son pérdidas que no son pérdidas monetarias. Las cuentas del 2008 y las cuentas del 2009 eliminaron de la contabilidad 1.000 millones de euros graciosamente, simplemente porque dijeron que el valor de los activos no era de esto, sino que era esto, una cantidad irrisoria, simplemente diciendo que el valor de esos activos era 1.000 veces inferior a lo que reflejaba la contabilidad. Y de esta forma tan sencilla, estos malabaristas contables eliminan del patrimonio de la sociedad 1.000 millones y le cuentan al mercado de valores que es una sociedad que tiene muchas pérdidas. Entonces, claro, los inversores pues ven esa situación y ¿qué hacen? Pues venden sus acciones o no acuden, no les interesa comprar estas acciones. La cotización, claro, va bajando y eso les interesa porque ellos cada vez adquieren más participación de la sociedad. De tal modo que ahora el núcleo de accionistas que ahora mismo controla la sociedad pues tiene a lo mejor una participación de un 30% en una sociedad que a lo mejor puede valer 1.000 millones de euros y lo adquirieron pues por 60, 70 millones de euros. Menudo negocio. Pero no termina ahí la historia. Ellos quieren más, probablemente lo quieren todo. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy sencillo, diluyendo la participación del accionista minoritario. Nosotros somos unos accionistas que tenemos acciones de la sociedad, pero claro, ellos anuncian una ampliación de capital, que van a hacer una ampliación de capital, y mediante una serie de malabarismos reducen el valor nominal de la acción, a un valor de 0,1 euros, de 0,01 euros, con lo cual resulta que el socio que vaya a entrar ahora va a comprar media compañía por un valor pues a lo mejor 10 o 20 veces inferior al valor real que tiene la compañía. Porque como además todo lo acompañan de malas noticias para ahuyentar al accionista minoritario, para ahuyentar al inversor, pues claro, el inversor no va a acudir por miedo a que la empresa pues no vaya bien y a perder su inversión, y entonces ellos son los que la van a devorar y se la van a tragar prácticamente entera por una cantidad irrisoria. Entonces, nosotros, claro, nos oponemos a que se hagan esas operaciones, nos oponemos a todos esos artificios, pero nuestro voto no llega al 1% del voto de la compañía, porque estamos unidos, porque nos llamamos Unidos por la Seda,
pero todavía no hemos alcanzado el volumen de unión suficiente como para producir la fuerza que paralice estas operaciones. Eso es lo que quería decir. Bueno, pues muchas gracias, Alba. Muchas gracias a todos. Y bueno, ya estamos acabando ya. ¿No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta? Bueno, pues yo creo que para cerrar me quedaría con una de las frases sobre todo que ha dicho Salva, y es que realmente la SEDA creen que es una gran compañía. Yo creo que no hay gente que la pueda defender mejor que gente que cree realmente que es una gran compañía, que a día de hoy es una de las mejores compañías de Europa, y bueno, que yo creo que con ese apoyo o con esa gente que cree ese tipo de cosas creo que podemos llegar lejos. Muchas gracias a todos.